es el artista, es la voz, es el motor que tuvo Linkin Park durante muchísimo tiempo. Es la voz de toda una generación, quienes crecimos escuchando las canciones de Linkin Park. Trágicamente, el 20 de junio del año 2017, Chester Bennington dejaría este mundo pero marcaría a muchísimos jóvenes. Créanme, marcó a una generación entera, hablando por toda una generación de cosas que no podíamos decir. Y en este video vamos a hacerle un tributo a Chester, hablando de todo lo que fue su vida. Chester ya lo tuvo muy complicado desde muy joven. Cuando él aún era un niño, él tuvo una experiencia muy complicada, que fue que un vecino que era 7 años mayor que él, y no se lo contó a nadie, ni siquiera a un adulto, porque él creía que los adultos no iban a creerle. Y no se lo contó a nadie más también porque él creía que la gente iba a pensar que él era homosexual. Después de eso, él también recibía mucho bullying en la escuela de parte de sus compañeros. Ya un poco mayor, él se muda con su madre, en donde empieza a experimentar con drogas. Esto marcaría mucho lo que sería la vida adulta de Chester Bennington, porque él continuaría con el consumo en su vida adulta. Era solo un joven perdido, un joven que no encontraba manera de pertenecer al mundo. Chester Bennington estaba perdido, estaba entre la marihuana y el opio. Vamos directamente al momento en el que se unió a Linkin Park. Linkin Park llegó al éxito mundial mezclando rap con metal, haciendo ese estilo de nu metal que todos conocemos y que a todos nos encanta. El primer disco que lanzó Linkin Park fue Hybrid Theory, el cual fue un éxito tremendo. Un hecho curioso fue que Mike Shinoda había dicho que en el colegio a él no le gustaba la gente que escuchaba rock, que básicamente no le caían bien. Y casualmente, por caminos de la vida, él terminó en un grupo de metal que mezcla rock con rap. Entonces, al final, los caminos de la vida lo llevaban hasta ahí. No solo esa mezcla rara entre rock y rap fue lo que llevó a Linkin Park hasta el éxito, sino también esas letras tan profundas que tenía Linkin Park fueron los que hicieron que una generación entera se sintiera identificado con cada letra que lanzaba Linkin Park. Como todo fan de Linkin Park, disfruté los primeros discos de Linkin Park, que fueron una joya tremenda, y hubo momentos con algunos trabajos con los que no conecté realmente, pero que sigo entendiendo que son discos realmente buenos, con los que no pude conectar demasiado. Hay un disco en particular con el que sí conecté demasiado, con el que la gente en sí no conectó demasiado, pero yo conecté muchísimo con este disco. Fue el último disco que lanzó Linkin Park, con el disco One More Light. Fue el disco que muchísima gente se le saltó encima a Linkin Park porque no tenía el sonido de agresivo de nu metal, pero yo conecté muchísimo con ese disco. Sentí básicamente el lado vulnerable de Chester Bennington en este disco. Muchos fans sintieron que no era un disco bueno porque no tenía la agresividad del nu metal, y era un lado más vulnerable de Chester y la banda. Dead But Sunrise, a este punto yo creo que es una banda de culto, porque después del fallecimiento de Chester Bennington la banda terminó y dejó de lanzar música. Yo creo que es una banda de culto, porque hoy en día, pleno 2025, los fans de Linkin Park, los fans de Chester Bennington, continúan como haciendo que este proyecto continúe vivo, porque lo continúan escuchando. Entonces es como una banda de culto. Solo tienen un trabajo lanzado y fue en el año 2009. El trabajo que lanzaron se llamó Ode of Ashes, de Dead by Sunrise. Este trabajo fue lanzado con una versión deluxe en el año 2024. A día de hoy fue el único trabajo que ellos pudieron lanzar, y según lo que había dicho Chester Bennington una vez, este proyecto era hecho para que él pudiese lanzar una parte más oscura de él mismo, que no encajaría con Linkin Park. Entonces, para eso este proyecto fue creado. Otro proyecto en el que Chester Bennington estuvo como involucrado fue Stone Temple Pilots, que fue, según palabras de él mismo, un proyecto en el que siempre él quiso estar desde muy joven y que tuvo la oportunidad de estar.
Este proyecto era el sueño de Chester Bennington hasta que pudieron como colaborar y trabajar juntos. Fue el sueño de Chester y lo cumplió, pero obviamente por cuestiones de horarios y tiempo no pudo como trabajar plenamente en este proyecto y tuvo que dejarlo para tener sus obligaciones en Linkin Park. El EP que lanzó con Stone Temple Pilots se llamó High Rise. Este proyecto era un EP que lanzó con Stone Temple Pilots y sabíamos muy bien que no iba a poder cumplir con las obligaciones de Stone Temple Pilots y las obligaciones de Linkin Park, entonces terminó dejando este proyecto, pero por lo menos pudo cumplir un sueño que siempre tuvo. It's insane. It's crazy in here. Chester Bennington desde muy joven experimentó, tuvo abuso de todo eso, y eso había sido muy complicado en su vida, había sido una constante en su vida, inclusive en su vida adulta. Una cosa que sí lo marcó muchísimo fue la muerte de Chris Cornell, que era un amigo suyo, casi un hermano para él, y de eso no se pudo reponer muy fácil. También es muy interesante darnos cuenta de cómo una persona puede decaer tan fuerte y cómo él estuvo aguantando caída tras caída, tremendo problema tras tremendo problema que fue pasando. Primero ya desde joven el abuso, no contárselo a nadie, luego también ya experimentando con, inclusive ya para broche de oro, la muerte de Chris Cornell. O sea, era como una bomba que estaba esperando reventar. Tristemente, esta no es una historia que hubiésemos querido contar como que Chester pasó por el infierno y está aquí con nosotros para contarlo, no. Esta es una historia triste que nos hace reflexionar de cómo es importante trabajar en nosotros mismos, ir a terapia y tratar de solucionar nuestras cuestiones. Creo que este es el ejemplo más claro de que a veces es necesario pulirnos a nosotros mismos, buscar ayuda cuando tenemos momentos oscuros para no terminar siendo consumidos por ellos mismos. Hoy en día Linkin Park ha vuelto a los escenarios. Y si me lo preguntan a mí, esta es una opinión muy personal, yo estoy muy contento de que hayan vuelto a los escenarios. Chester siempre va a ser la esencia de Linkin Park. Vamos a recordar a Linkin Park por la voz tan desgarradora y tan increíble de Chester. Pero esta nueva versión de Linkin Park nos recuerda de que es como mirar ese legado que dejó Chester, porque nunca vamos a olvidar a Chester. Pero es como continuar adelante. Es una versión diferente de Linkin Park, pero es como darle un tributo a Chester, en mi opinión, con la nueva vocalista de Linkin Park. Es como darle ese tributo tan merecido, y para mí es como continuar con Linkin Park es continuar con el legado de Chester, y está muy bueno realmente. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale a las notificaciones. Yo soy Broken Heart. Nos vemos en otro mini documental de rock. Bye bye.